Los árboles se cerraban alrededor de Anne, amortiguando la ya tenue luz, protegiéndola del azote del viento y la lluvia. Sus pies descalzos se hundieron en el suelo húmedo. El aroma condimentado de pino se acumulaba en las corrientes de aire, y por un segundo, se sintió protegida, absorbida por la naturaleza. Entonces el relámpago golpeó y el trueno resonó. La lluvia y el viento golpearon con renovada fuerza, y se oyó el aullido de un lobo, luego otro y otro más. Sonaba como si una jauría completa la acechara. Probablemente así era. Los amigotes de Hasa. Su falso sentido de seguridad fue arrancado. Se quitó de la cara el cabello empapado, y sus manos aparecieron manchadas de negro. Su rimel estaba arruinado. Su vestido estaba arruinado. Sus sueños estaban arruinados. Su vida. Mientras andaba, las agujas de pino se deslizaban bajo sus pies, y escuchaba el gruñir de los árboles a la vez que combatían el viento. Detrás de ella, el aullido solitario de un lobo, y algo en el sonido, una nota de furia y frustración la alertaron. Ese era Hasa. ¿Qué era él? No era algún hombre lobo de leyenda, la luna controlaba a esas bestias. Él era otra cosa. Un relámpago parpadeó, convirtiendo las enormes rocas en largas caras que sonreían y se burlaban. Corrió, buscando el mejor lugar para resguardarse, sabiendo que ningún lugar sería lo suficientemente bueno. Estaba perdida de la civilización. Probablemente moriría por el contacto o a manos de Hasa. Patas. Lo que fuera. Un arroyo atravesaba su camino, y un recuerdo de niña exploradora, enterrado hace mucho tiempo, emergió. Hasa no podría rastrearla si caminaba a través del agua. Entró. El agua fría alivió sus sensibles pies. Trató de darse prisa, pero las piedras grandes y lisas cubiertas de musgo resbalaban bajo sus pies. Se forzó prestando atención al suave andar de las patas de un lobo. Pero no oyó nada. Por unos minutos imaginó que se había salvado. Entonces lo oyó. Un chapoteo río abajo y el lento sonido en aumento del correr de un animal en el agua. La había encontrado. Él estaba ahí. No tenía a dónde ir. Escapó, fuera del agua, por un camino entre dos grandes rocas. El camino se estrechaba, y por un horrible momento, pensó que había llegado a un callejón sin salida. Pero se deslizó a través de una grieta entre las rocas y frente a ella el bosque se abría. Estaba en un prado, vacío, excepto por una inmensa cicuta. Su tronco era amplio y su copa tocaba las nubes. Echó a correr entre la hierba corta. La lluvia salpicaba su rostro. La tormenta enfureció, reuniendo su fuerza hasta que con un solo golpe estruendoso, un relámpago desgarró la cicuta. Pudo sentir el calor, se tapó los oídos, olió el azufre. Y cayó de rodillas. Las aves volaron libres, llorando su angustia a los cielos, y las ardillas se dispersaron desconcertadas. Mientras observaba con horror, el vengativo viento tomaba y tiraba del árbol. Despacio, muy lentamente, la cicuta se inclinó hacia el final distante del prado. Sus raíces se asieron a la tierra bajo sus pies. Pero no fue suficiente, fueron arrancadas dejando un grandioso y amplio círculo que tomó la hierba verde y las nubes de suciedad y las elevó hasta lo alto en el cielo. Las ennegrecidas ramas desacudieron en protesta, pero inevitablemente la gravedad tomó el control y el árbol golpeó tan fuerte el suelo que éste se agitó bajo los pies de Anne. Ahora, como el resto de los animales salvajes, se levantó para huir. Huir de la naturaleza. Huir de Hasa. Huir para sobrevivir. Correteó al otro lado de la tierra recién expuesta. Imaginando que de algún modo podría encontrar una manera de esconderse entre las ramas rotas donde Hasa no pudiera encontrarla. Entonces un lobo aulló, haciendo añicos sus esperanzas. Aterrada, se deslizó en un terrón de tierra, y cayó al suelo, dio un vistazo detrás de ella, y lo vio, no al lobo acercándose a través de la brecha en las rocas, sino un destello dorado, y a una mujer mirándola. Una pintura. Una miniatura. ¿En un mosaico de cerámica? Anne parpadeó. Extendió su mano. Curvó los dedos alrededor de la pequeña pieza de arcilla pulida.
El ruido de la tormenta se desvaneció. Levantó la imagen de la suciedad, la limpió, y la miró detenidamente. Era antigua. Muy antigua. La pintura era poco natural, estilizada, sin embargo había sido grabada en el mosaico y los colores brillaban como si fueran nuevos. La Virgen María sostenía al niño Jesús, mientras José estaba de pie a su derecha, y sus aureolas destellaban con hojas doradas. Su túnica era rojo cereza, el fondo era dorado, y sus ojos eran grandes y oscuros, llenos de sabiduría y compasión. El corazón de Anne se elevó. No iba a darse por vencida. No iba a morir. Apretó tan fuerte el mosaico que los bordes le hicieron un corte en la palma y una gota de sangre se dibujó en una esquina rota. Se puso de pie y corrió de nuevo dirigiéndose al bosque. Por encima, las nubes grises crecieron con renovada vida. El trueno retumbó malignamente. En tanto que alcanzaba el círculo de árboles, dio un vistazo detrás de ella, vio al lobo saltando al otro lado del prado, su inteligente mirada se fijó en ella. La adrenalina la golpeó. Su corazón dio un brinco en su pecho. Tenía 30 segundos para escapar y frente a ella vio la tierra salvaje cubierta de ramas rotas, gruesos troncos y remolinos de musgo. Disparaba por la intención de escalar a la seguridad, corrió hacia un grupo de enormes rocas, pero cuando dio el primer paso para subir, algo la golpeó en un costado. Jaza. El lobo. Lo que eso fuera. Cayó en una pila de hojas, rodó una y otra vez, y cuando volvió en sí, puso toda su fuerza en su brazo y lo golpeó en la cara con la pintura. Con un aullido el lobo dio un salto atrás. Este bloqueó su brazo mientras ella se preparaba para acertar otro golpe. El mosaico húmedo voló de su mano, y se encontró a sí misma nariz con un lobo gruñón. Se sentó ahorcajada sobre ella, su cuerpo temblaba con furia, sus colmillos blancos estaban descubiertos, en sus ojos amarinos, en lo profundo de sus pupilas, algo rojo resplandeció. El pecho de Anne subía y bajaba luchando por respirar, mientras la mirada del lobo vagaba hacia abajo. Lentamente, inclinó la cabeza y su lengua la recorrió desde la base de la garganta hasta su barbilla. De nuevo. Y una vez más. Cerró los ojos. ¿Los lobos lavaban a su presa antes de comerla? Esperaba que en cualquier momento sus dientes se cerraran sobre su tráquea y la aplastaran, para luego desgarrarle la garganta y arrastrar su cuerpo al bosque, donde nunca la encontrarían. Pero, oh Dios, su larga caricia se sentía casi erótica, y contra su voluntad su palpitante corazón cambió de ritmo. Él la olfateó bajo la oreja, un gentil toque que la preparó para un pequeño mordisco. Podía sentir su respiración sobre la vena de su cuello, y se tensó de nuevo esperando. Pero él besó la comisura de su labio. Estaba confundida. Se sentía humano, pero cuando abrió los ojos, esperaba ver a un lobo, y vio a Jaza. Jaza, con sus intensos ojos dorados, su generosa boca, y una nueva marca roja en su mejilla. Se arrodilló sobre ella, sonrió y preguntó, ¿quién te envió? ¿Qué es lo que quería decir? Ella no lo sabía, no lo entendía. ¿Quién te envió? Su voz era suave, cálida pero con un filo que la quemaba como brandy puro. ¿Por qué me seguiste hasta aquí? Yo vine porque el trato internacional se va a disolver a menos que firme los papeles, los traje. Están en el maletín. En la casa, oh Dios. Sus ojos eran tan dorados, tan intensos. Y su mirada vagaba. Anne bajó la vista sobre ella. Estaba salpicada de lodo, mojada hasta los huesos. Su vestido de seda estaba arruinado, y el corpiño completamente blanco mostraba todo, la forma de sus senos, el color de sus pezones, el hecho de que estaba helada. Y excitada. La falda cruzada estaba aplastada en sus muslos, a la vez que ella observaba, Jaza colocó su mano en su rodilla y lentamente la deslizó hasta su muslo. Su respiración se atascó. Todavía estaba asustada. Aterrada. ¿Cómo podía no estarlo? Pero mezclado con ese sentimiento tan poco familiar, estaba más nueva, estaba excitada. Estaba necesitada. Estaba lista. ¿Cómo era posible?
mientras los relámpagos brillaban en el cielo, y la lluvia salpicaba su rostro, ¿qué pudiera desear a un hombre, un monstruo, como Hasa? Pero lo deseaba. Anne era una criatura de instintos. O tal vez de locura. No lo sabía. Lo único que sí sabía era que él presionó su palma contra su vientre, y deseó que su mano se moviera más abajo. Refresca mi memoria. Hasa olió el cabello sobre su frente. ¿Dónde se inició el trato internacional? En Ucrania. Por supuesto, se rió con voz ronca. Eres una inocente. Por supuesto que lo eres. Como el diablo. Como el cazador ilegal. Como mi propia madre. Anne no entendía de lo que estaba hablando, o de quién estaba hablando. No vine para herirte. ¿Cómo puedes pensar que te haría daño cuando? ¿Me amas? ¿Me amas, pequeña Anne? No. Sí, sí lo haces. Tú no sabes eso, él no sabía eso, ¿o sí? Por supuesto que lo sé. Te conozco mejor que tú misma. Soy una bestia, ¿lo recuerdas? Tengo instintos que ningún simple humano puede igualar. Se estaba burlando de ella, ¿verdad? Él no podía tener instintos, ¿o sí? No de esa clase. No del tipo que le ayudarían a ver dentro de su alma. Todavía me amas, ahora que has visto lo que soy. ¿No te amo, todavía lo amaba? No podía saberlo. Solamente sabía que su toque la había cambiado de una chiquilla aterrorizada a una mujer necesitada, que a pesar de sus miedos y cansancio, su indispuesto cuerpo lo deseaba. Ahora. ¿Vas a matarme? Matarte. Sus dorados ojos se estrecharon. Sus pupilas cambiaron, y por un segundo sus ojos destellaron en rojo. Sí. Voy a matarte, una y otra vez. Era una amenaza que la mente de Anne no podía comprender, pero su cuerpo sabía perfectamente bien lo que quería decir. Ella tomó sus muñecas y las retorció, tratando de moverlo a un lado. Tonta. Él la superaba por unos 40 muy musculosos kilos. No podía moverlo. Pero no podía soportar patearlo, tampoco. Incluso ahora, no podía herir a Hasa. ¿Qué es lo que piensas en? Que podría desgarrar tu garganta. Su mano se deslizó dentro de sus minúsculos panties. Su dedo se deslizó entre sus labios, encontró su clítoris, y lo acarició con un toque lento, casi imperceptible. Pero la única persona que la había tocado ahí, había sido ella, y cada movimiento le punzaba los nervios, como el ataque de una serpiente. Olvidó quién había sido, no tenía pasado o futuro, y se convirtió en alguien que vivía el presente y el ahora. Estás pensando en el suelo frío contra tu espalda y la lluvia salpicando tu rostro, le canturreaba suavemente como si ella fuera un ave silvestre a la que había atraído a su destrucción. Cada uno de los sentidos de Anne se intensificó, abrazando la esencia de la tierra, de la lluvia fría, de la naturaleza salvaje alrededor de ella, de lo salvaje en él. ¿O cada fibra de tu ser está concentrada entre tus piernas? ¿Tus nervios se tensan mientras esperas que deslice mi dedo dentro de ti? Hasa estaba leyéndole la mente. Se estaba burlando de ella. Tal vez solo un poco. Tal vez por completo. Deja de reírte de mí. Mostró sus dientes. No eran para nada colmilludos, pero sí muy blancos. Nunca he estado más lejos de reírme como ahora. Mírame. Anne contempló su rostro, severo e intenso, de ojos dorados que resplandecían. Bajo la luz tenue, donde ella lo había golpeado, un parche de piel escarlata sobre su mejilla. No. Dije que me miraras. Sobresaltada, se dio cuenta de lo que él quería. Había evitado que su mirada viajara por el cuerpo desnudo agachado sobre ella. ¿Por qué? ¿Por miedo al lobo? ¿O por miedo al hombre y a lo que exigiría? Tomó un respiro para darse valor, luego, deslizó su mirada por sus hombros, tan anchos que bloqueaban la lluvia. Abajo, su pecho tenía una franja delgada de pelo negro rizado. Un tatuaje se enroscaba a lo largo de su musculoso brazo, oscuro y enigmático. Tenía un moretón en el pectoral izquierdo y en medio de su pecho un pequeño pinchazo ensangrentado.
Parecía como si una flecha lo hubiera golpeado, o no, no una flecha. El tacón de aguja de su zapato. Se mordió el labio. Debería estar complacida con ella misma. Se la había puesto difícil. Y él se lo merecía. Pero ella había llorado cuando la mamá de Bambi murió. Se tapó los ojos cuando vio cazafantasmas. Era una blanda y una gallina, y había herido a Hasa. Realmente lo había herido. Tocó la ensangrentada marca con la punta de sus dedos. Una rápida palmada cargada de disculpas. Lo siento. Me asusté y yo, Tienes un buen brazo, desechó impacientemente su disculpa. Ahora deja de dar excusas y mírame. Podía sentir el calor irradiando sobre ella. Era la única cosa que evitaba que tiritara de frío mientras el viento aullaba entre las rocas y los relámpagos estallaban. En el aire. Bajó la vista hacia el escultural abdomen de Hasa. Su erección estaba pálida, profundamente hinchada, y más larga que, bueno, en las revistas simplemente no se veían así de grande. Tócame. ¿Qué? Tócame. Él estaba furioso con la vida, con la naturaleza, con ella, y una mujer lista haría lo que había ordenado. ¿Pero tocar su erección? ¿Cuando antes no había tenido el valor para hacer algo más que estrechar su mano? Él debió haber leído la negación en su rostro, porque la mano en sus panties la apretó más fuerte y su dedo acarició en círculos la entrada a su vagina. El placer fue tan inesperado, tan intenso, que se encontró a sí misma arrasada, sus brazos estirados a sus costados, apretando puñados de hojas caídas del año pasado, como si la ley de la gravedad hubiera sido revocada y la tierra amenazara con lanzarla libre. Tócame, le repitió. Admiró sus manos, les quitó el polvo, luego las alzó y tomó sus hombros. Sus músculos se movieron, una sensación tan fascinante como había imaginado. Hasa dio un respiro en señal de aprobación. Entonces arrastró una de sus manos hacia su pecho. La mano entre sus piernas estaba quieta. Quizás para burlarse de ella anticipadamente. Tal vez porque la manera en que acarició su pezón, lo rodeó, y lo pellizcó, le hicieron perder la capacidad de moverse. Mientras sus pezones se tensaban, Anne escuchó la respiración de Hasa rasgando su garganta. Así que no estaba tan indefensa como pensaba. Excepto que sí lo estaba, ahora que había comenzado a tocarlo, no podía parar. Amaba la sensación de su piel cálida, amaba el darse cuenta que este casi humano podía haberla dejado hecha polvo, pero que ella tenía poder sobre él si no lo tocaba. Si no. Hasa liberó su mano de los panties, agarró sus dedos, y los envolvió alrededor de su pene. Ahí dijo con voz ronca. Tócame. El calor que él irradiaba se originaba ahí. Quería sacar su mano antes de que la abrumara con lujuria, pero luego él usó su mano para acariciarlo. Su voz era áspera mientras decía, esta no es una señal de burla, Anne. Esta es una señal de excitación. Tú corriste. Te perseguí. Estabas aterrada. Ahora, ya no estás asustada. Si lo estoy, dijo rápidamente. Sería una tonta si no estuviera asustada, y ella no era ninguna idiota. Ella había corrido. Él la había perseguido. Él estaba intentando poseerla aquí y ahora. Y sabía sin ninguna duda que, sin importar los argumentos que diera o lo alto que gritara, él la haría suya. Entonces soltó la mano de Anne. Encontró que no podía, no quería, retirarla y estar correctamente indignada. En cambio, usó su pulgar para encontrar una sedosa gota de semen en la punta, y la esparció en pequeños círculos. Su aliento silbó entre sus dientes, y por un segundo temió que lo hubiera conducido a su forma lobuna de nuevo. Pero no. Él todavía seguía siendo humano. Y su cuerpo todavía era fascinante. Hasa inclinó su cabeza y le habló suavemente al oído. ¿Sabías que un lobo puede oler la excitación de una hembra? Quitando la mano, se volteó y lo miró a los ojos. No, no puedes. Él olió el cabello detrás de su oreja. Se rió, una risa profunda y ronca. Conozco tu aroma tan bien como el mío. Conozco tus estados de humor. Conozco tu ciclo. Incluso conozco a tu gato.
No, él no podía saber que lo había deseado todo el tiempo, todos los días. Eso era desasido humillante. Sí. Y sé que cuando hago esto su mano se deslizó dentro de sus panties, de nuevo el olor del miedo se retira y el dulce aroma de la excitación se eleva hasta mi cabeza y me vuelve medio loco. He estado excitada antes, y siempre me has parecido bastante sensato, y respondió sarcásticamente. Pero nunca por mí. No era verdaderamente yo quien te excitaba, rió entre dientes de nuevo, y su dedo revolvió el vello sobre su clítoris. Ann cerró los ojos, capturando la sensación dentro de ella. Su pequeño arranque de sentido común se desvaneció, y sus labios apenas se movieron mientras decía, ¿por quién más entonces? Por el hombre de tus sueños que no existe. ¿Por qué yo no soy el hombre de tus sueños? Tal como le había advertido, su dedo se deslizó completamente dentro de ella. Soy tu peor pesadilla.